nuevo por estar en su programa Ciudad Cultural. En el día de hoy nosotros tenemos un programa especial, como lo tenemos todas las semanas, porque tenemos una invitada con la cual nosotros vamos a hablar sobre literatura y también sobre gestión cultural, porque ella es directora de una revista literaria que tiene ya más de 20 años publicándose, que es la revista Mitos, pero también vamos a hablar sobre su obra como escritora, que es la escritora de aquí de Santiago, Rosa Julia Vargas. Con ella nosotros vamos a hablar sobre literatura, sobre gestión cultural y sobre su revista literaria Mitos. Pero además tenemos la sección Artes Visuales con Jairo Ferreira y lamentablemente en esta semana hemos tenido una noticia sumamente trágica, que ha sido la muerte del cantautor argentino residente en España, Alberto Cortés. Lamentablemente Alberto Cortés, un cantautor muy querido por los dominicanos y muy conocido, falleció el día jueves a los 79 años en Madrid, y nosotros queremos hacerle un pequeño homenaje, por supuesto con sus canciones. Y para empezar el programa nosotros queremos compartir con ustedes una canción de ese cantautor que vino tantas veces a la República Dominicana y que era tan querido por los dominicanos, como lo fue Alberto Cortés. Bienvenidos a su programa Ciudad Cultural, y empezamos entonces con esa canción del cantautor fallecido el jueves a los 79 años, Alberto Cortés. Bienvenidos a su programa Ciudad Cultural. La canción se llama La Vejez. Me llegará lentamente y me hallará distraído, probablemente dormido sobre un colchón de laureles. Se instalará en el espejo, inevitable y serena, y empezará su faena por los primeros bosquejos. Con unas hebras de plata me pintará los cabellos y alguna línea en el cuello que tapará la corbata. Aumentará mi codicia, mis mañas y mis antojos, y me dará un par de anteojos para sufrir las noticias. La vejez está a la vuelta de cualquier esquina, allí donde uno menos se imagina. Se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez. Con admirable destreza, como el mejor artesano, le irá quitando a mis manos toda su antigua firmeza, y asesorando al galeno me hará prohibir el cigarro, porque dirán que el catarro viene ganando terreno. Me inventará un par de excusas para menguar la impotencia, que vale más la experiencia que pretensiones ilusas. Y llegará la bufanda, las zapatillas de paño y el reuma, que año tras año aumentará su demanda. La vejez es la antesala de lo inevitable, el último camino transitado ante la duda que vendrá después. La vejez es todo el equipaje de una vida dispuesto ante la puerta de salida, por la que no se puede ya volver. A lo mejor más que viejo
seré un anciano honorable, tranquilo y lo más probable, gran decidor de consejos, o a lo peor, por celosa, me apartará de la gente y cortará lentamente mis pobres últimas rosas. La vejez está a la vuelta de cualquier esquina. Allí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez. Amigos televidentes, buenas tardes de nuevo, muchas gracias por permanecer con nosotros. Y como le mencionamos en la presentación del programa, tenemos una invitada muy especial que es una escritora, pero además de ser escritora, es una gestora cultural que dirigió por muchos años y me dice que todavía va a seguir dirigiendo porque lo que se ha hecho es una suspensión de la revista Mitos, que es una revista literaria y en sentido general una revista sobre arte que se hacía desde aquí, desde la ciudad de Santiago, y que llegó a convertirse en la revista literaria más importante de todo el país. Bienvenida a Rosa Julia Vargas, escritora, directora de la revista Mitos, gestora cultural, una persona muy conocida aquí en la ciudad de Santiago y en el país, en los ambientes artísticos y culturales. Bienvenida al programa Ciudad Cultural. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí acompañándote en esta nueva proyecto, esta iniciativa de un programa cultural. Rosa Julia, para empezar, nosotros tenemos que hacer la pregunta obvia, ¿verdad? ¿Qué es la revista Mitos? ¿O qué era la revista Mitos? No sé si todavía va a continuar la revista, o la revista llegó a 60 ejemplares, que fue el último número que se lanzó. ¿Qué es la revista Mitos? Bueno, sigue diciendo qué es, porque el proyecto va a continuar. Tú sabes que la revista comenzó hace 18 años, a finales del 99, o 20 años ya tenemos. Sí, 20 años. 20 años, de los cuales tuvimos 15 años publicando impresa y periódicamente, sin falla en el periodo establecido. Pero en los últimos 3 años, uno dice, ¿y qué será lo que ha pasado con Mitos? Pero yo pienso que no es que está bien que se nos han acabado muchos, se han ido muchos colaboradores. A veces yo digo, quizás es que ya yo tengo menos entusiasmo, quizás es que tenemos menos respuesta del medio ambiente actual, cultural. Sí. Pero lo que yo realmente pienso que la causa real de que no esté saliendo Mitos en estos últimos 3 años y que no se haya podido meter a internet los primeros 33 números, se debe a ese mismo ambiente que estamos viviendo. O sea, uno sabe que toda actividad creativa está sustentada en un orden social que la apoya y la promueve. Y económico también. Exacto. No, porque el orden social está parado en 2 pilares, el orden económico y el orden político. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El orden económico, mientras tú mantienes la continuidad en la producción de bienes y en el comercio de bienes, no se siente, a nosotros no lo sentimos, pero uno sabe que hay algo raro en el orden económico. O sea, uno sabe que hay como un crecimiento grotesco, que unos miembros están súper desarrollados y otros atrofiados, como apéndices. Eso va a explotar. Quizá no lleguemos a lo que le ha pasado a Venezuela, que es eso, le falló el orden económico porque también falló el orden político. O sea, tiene que haber
un respeto por las normas, por las leyes, un respeto por las reglas establecidas, que ya nosotros estamos dudando que ya no nos estén volviendo. Entonces ese mismo ambiente apático que nos está arropando en todos los órdenes, yo creo que en cultura nos da más duro. Y uno no tiene como el ánimo de, si estamos hablando de que no se sabe si se va a modificar la Constitución, nadie está por hablar entonces de cultura en un ambiente así. Pero eventualmente todo llega a su nivel, y yo espero que también el entusiasmo por mitos vuelva a despertar. Rosa Julia, ¿cómo surgió la revista? ¿Cómo empezó la revista? Y si desde el principio se pensó en hacer una revista literaria, o se había pensado en hacer una revista artística, o sea, que abarcara todos los renglones del arte, pero ¿cómo surgió la idea de hacer la revista Mitos? Mira, un grupo de escritores o de más novatos, vamos a decir, que se iniciaban en las letras, incluida yo, aunque era viejísima, era novata. No, viejísima no. Viejísima no, todavía hoy día. Era un grupo una mujer viejísima. Que no. Mira, un grupo del Ateneo que estaba liderado, por cierto, por Rosa Silverio, comenzaron a hablar de hacer un boletín para publicar todas las creaciones de los del grupo. Pero, ¿qué pasa? Nos hemos dado cuenta en ese momento, o sea, yo que acababa de publicar el libro, la primera novela, mucha gente me preguntaba de la literatura dominicana y, ay, qué vergüenza, pero yo tenía muy poco conocimiento. Y fue tanto la pena que me dio ese desconocimiento que quizás exceptuando 2 cuentos de voz y el Enriquillo que uno leía en el bachillerato, uno no sabía más nada. Entonces dijimos, ¿de qué vale uno estar publicando cosas de novatos y de noveles cuando la literatura de los consagrados es desconocida? No se conoce. Hasta para uno que ama la lectura. Entonces ese fue el primer aguijón. Comenzamos y nos dimos cuenta que lo que debíamos era conocer a los escritores consagrados del país. Nos fuimos enamorando de cada personaje, se le dedicó la revista, no hubo espacio para otra cosa que no fuera literatura. A veces se hacen menciones, porque cultura es cultura, incluimos pintores y cualquier otra cosa interesante, pero estábamos centrados en conocer las creaciones de los escritores dominicanos, y eso ha sido un viaje asombroso y enriquecedor, o sea, vale la pena nada más haber recorrido ese camino. Algunos los encontramos vivos, otros la mayoría se nos estaba yendo, porque ellos se fueron con el siglo, como dice Mora Serrano, los monstruos de la literatura dominicana se fueron con el siglo, XX. Hoy día, lamentablemente, hace poco tiempo hemos tenido también una cantidad de pérdidas de escritores, sobre todo de Santiago. O de personas ligadas a la literatura de alguna manera, como por ejemplo Danilo de los Santos, que era pintor y crítico de arte. Carlos, Claudio, yo dije que Minerva, que era una promotora, yo dije, pero ¿y qué es lo que está pasando? ¿Se combinan? Bueno, lamentablemente se nos ha marchado una cantidad de gente que, amigos nuestros, pero que cumplieron un ciclo importante en la cultura de la ciudad de Santiago y en sentido general ligados de alguna manera a la literatura, aunque no directamente, algunos no eran directamente escritores. ¿Cuáles personalidades pasaron por la revista, Rosa Julia? ¿Cuáles escritores dominicanos participaron de la revista? No como colaboradores, sino en los 60 años como figuras principales de la revista. Bueno, yo creo que toda persona, todo escritor que tiene cierto renombre y que entre ellos mismos recomendaban, de eso hay 60 ahí. Pues yo sé que todavía se nos escaparon algunos, pero utilizábamos como método para recabar, para saber quién tenía la importancia de ser incluido, utilizar a los mismos que ya se incorporaban a la revista. Ellos mismos nos recomendaban, pero hay muchísimos decían, pero yo no puedo estar ahí si fulano ya no ha estado. Y así, de esa manera, y también cuando nos topábamos con creaciones de ellos que nos dejaban, ya tú sabes, impresionados, entonces ahí había gente que caía por su propio peso. Por ejemplo, en el primer número, por ejemplo, ¿quién estuvo? El primer número era el nombre del grupo literario al que se pertenecía. Se llamaba Domingo Moreno Jiménez, del Ateneo Insular. Y precisamente con él fue que comenzamos. ¿Con Domingo Moreno Jiménez? Con Domingo Moreno Jiménez.
Y el último número fue dedicado de Fernando Cabrera, Cabrera, que ya es una figura más joven. Santiago, sí. Exactamente. Yo antes decía, no podemos poner los jóvenes, porque... No, y que Fernando todavía es un hombre joven, es un hombre muy sí, joven. claro. Es un hombre muy joven en la literatura, pero estuvo ahí en el último número, hasta, bueno, el último número de la suspensión. De la suspensión, el cierre temporal. Sí, el cierre temporal. Lo hizo Fernando. El último número de la suspensión fue dedicado al escritor de aquí de Santiago, Fernando Cabrera. Entonces, ¿tú quieres que te mencione algunos nombres? Sí, algunos porque, nombres. Mira, aquí en esta última, en la que se dedicó a Fernando, en la portada, teníamos los 60 números. Domingo Moreno, Juan Bosch, que es el único que está 2 veces, porque cuando lo hicimos la primera vez, un escritor de esa categoría, la revista tenía solamente 12 paginitas. Entonces después quisimos hacer un número más completo, dado que es el escritor más reconocido de la República. Sí. Ese lo pusimos 2 veces. Franklin Mieses Burgos. Incluso yo participé, recuerden, en la segunda vez que se puso, que se dedicó la revista a Don Juan, yo participé con un ensayo, que se hizo una circulación especial. Sí. Me parece que fue en el centenario del nacimiento de Don Juan, que se hizo una circulación especial en el bar del Gran Teatro del Cibao. Ay, sí, con los 10 años de la revista creo que fue. Entonces, Rosa Julia, ¿cuándo regresará la revista? Ya las cosas están volviendo. Vamos a ver lo que dice el ambiente político, porque tú sabes que necesitamos un medio de libertad y apoyo. Sí. Para echar para adelante una idea cultural, tú lo sabes más que nadie. Claro. Y por eso es que los grandes cambios de la humanidad y las grandes creaciones surgen en los países avanzados, porque es que tú a veces ves ese grupo de gente reunidos en la NASA y uno dice, Dios mío, esa gente tiene toda su vida dedicada a eso. Oye, pero no pueden tener ningún problema económico. Por eso es que es tan duro. Y los amigos televidentes saben que cuando un país progresa económicamente, cuando un país tiene un crecimiento económico importante, lo primero que progresa también es la cultura, porque la cultura depende del ocio, depende de que usted esté tranquilo económicamente, y lo primero, en los países que han progresado económicamente, que han crecido económicamente, lo primero que progresa es la cultura. Y por eso es que uno siempre sospecha de crecimiento económico de la República Dominicana, porque al contrario de lo que sucede en otros países, la cultura no crece, la cultura es al contrario, o sea, el ambiente cultural ha decrecido, y sin embargo se dice que la República Dominicana ha crecido increíblemente económicamente, cosa que no se da en otros países. Rosa Julia, vamos a hacer entonces una... Acuérdate que hay una definición de civilización que dice: civilización es un orden social que promueve la creación cultural. Imagínate tú si eso es tan importante, que definir en sí la civilización es a través de la cultura, de su producción cultural. Y muchos países, eso lo sabemos también, muchos países lo que venden es su cultura. Uno viaja a otros países muchas veces para conocer la cultura de esos países, no solamente para ir a una playa o para bañarse en un río, sino que uno lo hace para conocer la producción cultural de ese país, para conocer la cultura de ese país. Y hay países incluso que son conocidos en el mundo entero por su cultura, no por otra cosa. México, en el caso del Caribe, por ejemplo, Cuba, que son países conocidos. Los países europeos, todos, uno no va a Europa a bañarse en una playa, uno va a Europa a conocer la cultura de esos países. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa, Rosa Julia, y continuamos, amigos televidentes, en un momento. Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35,000 ejemplares diarios para llegar a 120,000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor.
El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Cría cuervos. Nunca quiso escucharme. La cultura es el eje transversal de toda transformación revolucionaria. Un pueblo sin cultura solamente podrá aspirar al cemento armado y al último modelo de carro. La nueva clase media olvida pronto a quien posibilitó su ascenso y se convierte en estrella semanal del supermercado. La competencia empieza a ser la ideología de los más media y el vestido de marca se transforma en su piel. Dios es el mercado, el centro comercial la nueva iglesia y el cliente su esclavo fiel. La honradez, la lealtad, la solidaridad son lobos esteparios arruinados. El pueblo, gordo de avaricia, tambaleándose en la nueva realidad, no sabe qué hacer con lo que tiene. Le han caído del cielo los hospitales, las universidades, las carreteras, el trabajo, el sueldo mensual, las pensiones. Ahora sí puede carajear, ahora sí puede insultar, solazarse y manifestar su ego escondido. Ahora nadie le ningunea, puede hasta dilapidar y enseñorearse y pervertirse porque es su derecho. Nadie le quita su derecho. El Estado vigila y propone su derecho. Se le entregó el pez sin enseñarle a pescar. Analfabeto de principios y de símbolos, su egoísmo, su individualidad, su mediocridad, su ambición están garantizadas. Nunca quiso escucharme. Lo primero que define y permite una transformación es la cultura. Y la cultura es la percepción que tenemos del mundo, la forma en la que accedemos al otro, la posibilidad de llenar el espíritu de una sensibilidad bondadosa. Es la fuente de nuestro comportamiento y la herramienta para manejar el buen vivir en la sociedad, en la comunidad, el aprendizaje diario de la generosidad y el respeto al otro. En la televisión, denigrantes estereotipos de nosotros mismos. En el cine, la manera más sofisticada de asesinar a tu padre. En la política, falsos profetas. En la administración pública, prestidigitadores del hurto. En la escuela, el implacable ejemplo de las drogas. En la familia, la violencia y el alcohol como un mueble más. En la vida cotidiana, la grosería, el trato burdo, el insulto brutal. Amores eternos que terminan en la comisaría. Deseos de que a nuestros hermanos les azote otro terremoto por no pensar como uno. Por eso hay que llegar al pueblo con humildad. Por eso hay que tocar sus resortes guardados para que salte su sensibilidad. Por eso hay que llenarlo de poesía y de música, y de literatura y de teatro, y de la sabiduría y el ejemplo de los hombres y mujeres que construyeron la patria. Por eso hay que poner en sus manos el arte, la ética, la estética, porque si para algo sirve la cultura, es justamente para eso, para sensibilizarnos, para hacernos más comprensivos e incluyentes. Nunca quiso escucharme. Y ahora la ceguera de un pueblo aturdido, de un pueblo al que no se le dio la oportunidad de abrir su corazón a la cultura, da cabezazos, grita y blasfema, sintiéndose olvidado y herido, dispuesto a sacarte los ojos.
todos, señoras y señores. Bienvenidos a otra entrega más de mi sección Arte Visual con Jairo Ferreira para el programa Ciudad Cultural. Me encuentro aquí dentro de lo que es la exposición de Carlos Baret, Éxodo de Compostura 3. Esta exposición se encuentra ahora mismo en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana de Otesa, en la sala principal de exposiciones, a la entrada. Le invito a todos que vengan a verla. En esta ocasión vamos a hacer referencia precisamente a lo que es esta exposición. Vamos a hablar de arte visuales de la exposición. En esta exposición podemos encontrar 35 obras de diferentes formatos con una temática abstracta, figurativa y conceptual. El artista Carlos Baret en esta ocasión nos ha dado una muestra bien diversa de materiales extrapictóricos y con texturas. Pudimos observar dentro de su obra la ruptura que el artista tiene con relación a lo que son los cánones clásicos de la pintura. El artista ha llevado a cabo una forma dinámica, si se puede decir, de lo que es el lienzo. También tenemos en la exposición lo que son unas instalaciones con las que el artista está interactuando. Me gustan mucho, se ven muy interesantes. Espero ver otras muestras de Carlos Baret con el mismo sentido y la misma consistencia. Ya sabemos que el artista Carlos Baret es un artista con mucha capacidad, ya nos lo ha demostrado, tiene varias exposiciones individuales, nacionales e internacionales. Anoche estuve también en lo que fue la exposición del caricaturista José Mercader, que se hizo en el Teatro del Cibao, en la sala que se encuentra en el tercer nivel, encima del bar Moisés Swain. Estuvo repleta, yo creo que demasiada gente para el espacio realmente. No pude observar bien las obras, aunque es una selección de unas obras ya que él había mostrado, más otras nuevas. Una exposición que se llama Voz en su tiempo, en homenaje al gran cuentista y político de nuestro país, el profesor Juan Bosch, a quien todos le debemos un gran respeto por lo que fue su influencia en la política y la democracia. Sabemos que él, como artista, fue un gran artista, una persona dedicada a la literatura, a los cuentos, y para mí fue un placer poder ver cómo José Mercader, esa persona, ese autodidacta, pero un buen caricaturista, maneja el rostro de Bosch y maneja esas situaciones. Son como unas crónicas de relatos, de escenas. Pudimos ver a Bosch con el difunto presidente Kennedy de Estados Unidos. También pudimos ver un retrato de Peña Gómez, de Amin Hasbun Abel, que uno de los más grandes jóvenes que vivió en la República Dominicana, lamentablemente masacrado en la tiranía de Balaguer. Pero la obra de José Mercader siempre es una obra buena, una obra con calidad, y la disfruté bastante. Les invito a todas las personas que se encuentran en la región norte a que visiten estas exposiciones, que vengan al Centro de Convenciones y Cultura Dominicana de Otesa. Este centro de convenciones está abierto al público y está abierto para que las personas vengan a visitarlo, que lo disfruten, que vengan con familia, que vengan de la mano a disfrutar de las exposiciones, del museo. Esto es un centro bellísimo y se encuentra aquí frente a nuestro monumento a los héroes de la Restauración. Los invito a todos. Yo soy Jairo Ferreira, en la sección de Artes Visuales con Jairo Ferreira, en el programa Ciudad Cultural. Recuerden que esto es una ciudad cultural y todos somos parte. Gracias. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia
siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un libro en la vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más, joder. Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35.000 ejemplares diarios para llegar a 120.000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, Universidad de Prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo: formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA.
Amigos televidentes, continuamos en su programa Ciudad Cultural y continuamos en la segunda parte de la entrevista, muy interesante, con nuestra escritora, gestora cultural, directora de la revista Mitos, Rosa Julia Vargas. Rosa Julia, ahora en esta segunda parte queremos hablar un poco acerca de su obra, acerca de sus libros. Usted es escritora, una escritora también muy reconocida, y ha publicado varios libros, entre ellos una novela que fue con la que usted se dio a conocer, se llama El rastro de Caín. Hábleme un poco acerca del rastro de Caín. ¿De qué trata esa novela? Mira, El rastro de Caín casi fue un descubrimiento para mí, o sea, y yo me gusta siempre contar esto porque quizás les sirva de motivación a mucha gente que tiene el don, el talento para escribir y no lo ha descubierto hasta después de grandísimo. Uno cree que eso le surge a uno desde que uno es un niñito, pero no. A mí me ayudó mucho una vez que yo, acabando de leer La Casa de los Espíritus, a Isabel Allende la crítica de que porque es una literatura muy light, pero a mí me marcó en ese sentido. Este es uno de sus mejores libros, yo diría que el mejor, sí. La Casa de los Espíritus. Y en una entrevista ella decía que ella escribió ese libro en base a unos apuntes que hacía su abuela de la vida de la familia. Sí. Y que para colmo ella lo publicó después de los 40. Y yo dije, oye, pero entonces después de los 40 uno puede ser escritor, aunque no lo haya descubierto antes. Digo, ella venía de ser periodista, y yo venía de haber escrito quizás un par de cartas. Pero como yo tuve siempre esa afición tremenda por la lectura desde que era bien pequeña, desde que mi mamá me enseñó a leer, que decía que fue a los 4 años, pero ahora yo no le creo porque yo no veo que la gente aprende tan temprano a leer. Yo pienso que ella estaba exagerando. Pero eso sí, desde que yo estaba chiquitica, y más que antes no había televisión, sí, ni internet, ni nada de eso, a mí me fascinaba leer. Yo me leía, mi papá leía mucho y yo me cogía los libros que él dejaba, a nivel que yo creo que como a los 9 años estaba yo aterrorizada con un librito de Vargas Llosa, que eran tétricos y terribles. Pero ya tú sabes, seguí con esa ficción y al leer ese comentario de Isabel Allende, digo yo, ese mismo día, yo todavía no tenía 40, yo dije, pues tengo esperanza todavía. Compré un cuaderno y un lapicero, increíblemente con la misma técnica, comencé a anotar cosas. Entonces después lo pasé a la computadora, que el hecho de disponer de ese dispositivo también le facilita mucho las cosas, sí, a uno, porque tú si hubiera sido teniendo que borrar a mano, quizás esta escritora no hubiera nacido. Había escritores de cierta edad, escritores viejos, que decían que no, que ellos todavía iban a continuar con su máquina de escribir, pero la computadora eso no tiene. Que la facilidad es la facilidad, eso no tiene precio. Sí, eso no tiene precio. Entonces ahí comencé a escribir y un día lo pasé a la computadora y vi que cuando ya tenía un volumen, yo dije, bueno, esto ahora hay que certificar qué es lo que es esto. Yo sospechaba que era una novela porque era lo único que yo había leído, ya tú sabes, sin límite. Sí. Yo soy una lectora, casi tú me puedes preguntar de la mayoría de las novelas y han pasado por este cerebro. Entonces se lo llevé a Carlos Fernández Rocha, que me dijo, ay, aquí hay material para 2 cuentos largos, pero llévaselo a Bruno a ver qué dice. Y entonces se lo llevé a don Bruno, el único crítico que existía en la región, a quien todos le debemos esa certificación de alguna manera, y así surgió El rastro de Caín. Que surgió entonces no como 2 cuentos largos, sino como una novela. Sí. Y que se publicó luego una segunda edición corregida. Sí, porque uno sabe que ese primer libro, y más con la poca experiencia que yo tenía, era como un guiso que tenía a veces ingredientes que no iban, o a veces ingredientes que faltaban. Y cuando yo lo leí fríamente, a conciencia, yo misma vi que había que reeditar, y en el 2015 lo sacamos otra vez. De este sí yo me siento como orgullosa, porque ya yo sé que... No, y es una edición muy bien hecha. Sí. Es un libro muy bonito y una edición muy bien, como volumen, es un libro muy bien hecho. Sí, a mí me gusta mucho. Y es un libro ya corregido de la primera edición. Y entonces luego vinieron los cuentos, los libros de cuentos. Sí, porque volviendo a nuestro medio y a lo poco que apoya a estas iniciativas, uno se da cuenta que robándole momentos a la actividad económica que uno realiza y familiar y lo que sea, es que hay más posibilidad de escribir cuentos, porque tú te robas un ratico, no es lo mismo que la novela, que tú te tienes que sentar. Sí, que tienes que sentarse. Y prefiere que no haya nadie cerca. Sí, eso quita mucho tiempo.
Tú que sabes de eso. Entonces, así como sacando raticos, fui así, armando cuentos y lo comencé a mandar a los concursos de Radio Santa María y consiguieron algunas menciones. Después participé en un concurso de cuentos, el que se hace en Puerto Plata, la Sociedad Renovación y Brugal. Sí. Ahí me fui con el primer lugar, así que ahí ya... Que ahí está el libro también de Crisantemos. Sí, Crisantemos y Margarita. Margarita, que fue el que ganó el primer lugar de la Sociedad Renovación en Puerto Plata. Yo me acuerdo que tú lo presentaste y dijiste, y no son Crisantemos y Margarita. Y luego entonces vino 12 cuentos y una rosa. 12 cuentos y una rosa, es porque yo quería tener juntos todos esos cuentos que habían ganado así separados, y tengo entonces edición de todos los que habían a la fecha, porque ya deben haber otros ahí. Una edición muy hermosa también, una edición de bolsillo. Que hizo Santuario. Muy hermosa, que hizo Santuario. Y yo debo confesar que yo soy fan de ese libro, que es un excelente libro de cuentos. Ay, gracias. Incluso hay algunos cuentos... Esa opinión tuya, tú sabes que es muy respetable. No, y hay algunos cuentos que son incluso, porque la mayoría de los cuentos son realistas, pero hay algunos cuentos que incluso incluyen la violencia, y son cuentos que reflejan muy bien a la sociedad dominicana y a la sociedad de Santiago, y hay incluso cuentos cuyas historias yo me las sé de memoria, de ese libro que me gustó mucho. Entonces también... ¿Cuál sería ese? La historia sería Sísifo 2013. A mí me gustó mucho. 2003, a mí me gustó mucho un cuento, porque incluso me sorprendió el cuento, que es de una madre al cual un hijo... A mí no me gustaría decir la historia completa para que la gente la pueda leer, pero hay un hijo que mata a su mamá, y cuando el hijo la mata, la mamá le dice, la mamá que lo quiere tanto y que es su madre, le dice, vete para que la policía, cuando llegue la policía, no te agarre, tú no caigas preso. O sea, eso me sorprendió mucho. Así son las madres dominicanas. Eso me sorprendió mucho, y a mí me gusta mucho ese cuento. El origen de ese cuento fue una noticia del periódico. Sí, y también que yo como de alguna manera conocía a esa señora. A la señora, o sea que eso fue una historia real. Totalmente real. Y también usted tiene libros que usted ha sido antologada y ha sido traducida a algunos idiomas. Al italiano, en esta antología del cuento de mujeres nada más, que hizo Danilo Manera. Y así. Que lo tuvimos aquí, me parece que en el segundo programa tuvimos a Danilo Manera entrevistado aquí, hablando sobre la literatura de Santiago. Que le ha aportado mucho en nuestra literatura, dándola a conocer. Yo tengo el Rastro de Caín traducido al inglés. ¿Pero está publicado? Pero no está publicado, porque necesito una corrección extra todavía, nada más tengo la traducción. ¿Pero se va a publicar? Sí, lo vamos a hacer por Amazon. Entonces, Rosa Julia, ¿qué esperaremos entonces próximamente de Rosa Julia? ¿Usted ha continuado escribiendo? ¿Qué libros podrán salir, independientemente del libro ya que va a salir en inglés por Amazon, que va a salir traducido por Amazon? ¿Qué libros, qué usted está escribiendo ahora? ¿Está escribiendo novela o está escribiendo cuentos? Tengo unos cuentecitos ahí armados en la computadora, pero lo que yo siento que debo escribir es novela. Y ahora tengo un paréntesis en la vida, porque tengo 7 años que me nacieron los nietos y eso me ha espantado todas las musas. Son como, ¿pero como usted un se juguete. considera? ¿Usted se considera cuentista o se considera novelista? No, yo soy novelista. Novelista. Yo soy novelista. O sea, ha decidido continuar. Porque tú sabes que uno saca de sí mismo lo que uno ha leído mucho. Sí. Y ahí que yo estoy desbordada en novela. Rosa Julia, queremos darle las gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por haber accedido a nuestra invitación. Para nosotros es un honor tenerla aquí. Es un honor tener a los escritores de verdad, no solamente de Santiago, sino dominicanos. Y también a los gestores, una persona que se dedicó por 20 años a hacer una revista literaria tan importante desde la ciudad de Santiago, que llegó a convertirse en la revista literaria más importante de todo el país, y se hacía desde aquí, desde la ciudad de Santiago, y la hacía nuestra escritora invitada, Rosa Julia Vargas. Muchas gracias, Rosa Julia.
A ustedes, amigos televidentes, queremos invitarles y recordarles que tenemos un canal de YouTube al cual usted puede suscribirse y toda la semana usted recibirá este programa a través de su teléfono celular o su Smart TV, si eso es lo que usted tiene, o a través de su computadora, de su PC. Y también queremos recordarles que tenemos un portal de cultura dominicana que se llama así, www.culturadominicana.com, al cual usted también puede acceder y conseguir una serie de informaciones sobre la cultura dominicana y también sobre nuestros invitados que tenemos aquí todas las semanas. Muchas gracias por haber estado con nosotros y como les dijimos desde la presentación del programa, hoy estamos también un poco tristes porque falleció el cantautor Alberto Cortés. Lamentablemente falleció el jueves de esta misma semana y estamos poniendo algunas canciones de ese cantautor tan importante que nosotros admiramos tanto. Entonces vamos a terminar también con una de las canciones de este cantautor que lamentablemente nos dejó el día jueves a los 79 años. Muchas gracias por haber estado con nosotros en su programa Ciudad Cultural desde aquí, desde el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA. Nos dejamos entonces con el cantautor lamentablemente fallecido Alberto Cortés. El niño boquiabierto, la canción de las cigarras, la canción de las cigarras, la canción de las cigarras. Niño a la tabla del 5, repita toda la tabla. Dígame, niño, ¿qué comen? Árboles, hierbas y plantas, conjuga el verbo callarse. Niño, salga a la pizarra y escriba 40 veces, yo no sé nada de nada. Y el niño escucha suspenso la canción de las cigarras, la canción de las cigarras, la canción de las cigarras. No cruces la calle, niño, te quedas en casa. Niño, silencio, no grites. Niño, la puerta no salgas. Niño, la sopa está fría. Niño, no sé qué te pasa. Niño, tan mal educado, cuando hablo yo, tú te callas. Y el niño escucha perplejo la canción de las cigarras, la canción de las cigarras, la canción de las cigarras. Niño, no digas mentiras. Niño, levanta la cara. Niño, no toques los libros. Niño, cierra esa ventana. Niño, no pises el barro. Pero niño, no es que te manchas. Niño tonto, que no sirves para nada. Y el pobre niño no entiende la canción de las cigarras, la canción de las cigarras, la canción de las cigarras.